pues en vez de haber los 100 completos, creo que son 90 y algo, pero es el grupo que más se conectan a la clase en vivo, entonces muchísimas gracias, porque sé que es un esfuerzo grande, con todo el día laboral y todo, entonces agradecerles principalmente, que yo también sé lo duro que es eso, yo también estuve estudiando y trabajando durante mucho rato, muchos años, entonces agradecerles y bueno, entonces recordarles la entrega del AK2 que es hasta ahorita 11:59 de la noche, si de pronto presentan algún inconveniente, alguna situación particular, me escriben, que en la medida de lo posible he estado pendiente como dar respuesta a todas las situaciones. Y bueno, la idea del día de hoy es que vamos a continuar con la siguiente temática, que viene siendo la temática que sería la correspondiente ya para el AK2, que pues todavía obviamente pues apenas estamos saliendo del AK1, entonces más bien dentro de 8 días al finalizar la clase se les explica cómo es ese trabajo, igual pues siempre se les deja como con tiempito para que tengan bastante tiempito de hacerlo, entonces también teniendo en cuenta que el bloque son 8 semanas, entonces intentamos ahí como tener un balance entre obviamente pues dejar tiempo para hacer las cosas, pero que tampoco quede tan pesado una encima de la otra. Entonces por eso el día de hoy vamos a empezar a ver el siguiente tema para poderlo ir abordando con despacio y que todo pues quede como bastante claro. Y listo. Entonces, yo estoy pendiente acá con la otra pantalla. Si ustedes tienen pues preguntas, dudas, me alzan la manito, me escriben en el chat. Veo que, de hecho, muy buena pregunta que me hace Jordi en el chat, que es que seguimos con los mismos grupos. Entonces, en la medida de lo posible, si ustedes pues les fue bien con su grupo, están entre 3 y 5 personas, sigan los mismos grupos. Si ustedes, por ejemplo, tienen el caso particular de que, no sé, que no se entendieron con sus compañeros de grupo y se quieren separar, me escriben. Sí, pues ojalá que no y todo les haya ido bien, pero pues caso particular, me escriben. O que, por ejemplo, también ocurrió que finalmente a algunos les tocó estar solitos, entonces también me pueden escribir como profe, si se puede para el segundo ACA, que me asigne en algún grupo que también esté dispuesto a recibir gente, entonces también podemos como hacer esa asignación para el segundo ACA. También teniendo en cuenta que para el segundo ACA, como ya estamos como más, ya va a ser como mucho más hacia finalizando el bloque, entonces esperaría que pues tampoco va a ser así que pesado, no, o sea, lo voy a intentar dejar lo más sencillo posible y también como muy acorde a lo que hemos estado viendo en clase. Entonces, sí, si de pronto hay como algunos que quedaron solitos para el primer ACA y quieren ser asignados en algún grupo, me escriben, o si tienen alguna situación particular dentro de su grupo, que se separen o lo que sea, me escriben también y pues ya revisamos esos casos en particular. Listo. Entonces, por el momento, vámonos con el tema nuevo. Les voy a compartir pantalla. Por acá. Listo. Listo. Entonces, hemos seguido mucho esta grafiquita, esta secuencia que se las he ido comentando varias veces a lo largo de estas clases, que es, nosotros partimos de un conjunto de datos, sea en SQL, sea en Excel, pero siempre vamos a partir de un conjunto de datos. Siempre, de hecho, que queramos resolver un problema en la vida real, necesitamos al menos un conjunto de datos y lo queremos resolver desde el análisis de datos, desde la estadística, partimos de un conjunto de datos. Por ejemplo, lo que ustedes hagan de proyecto en la medida de lo posible siempre es tener también un conjunto de datos de base, entonces siempre vamos a partir de un conjunto de datos que nos va a ayudar a resolver un problema o a responder una pregunta. Y lo que vimos hasta ahora hace parte de la primera rama de la estadística, que es estadística descriptiva, que es todo este tema del análisis exploratorio de datos o del EDA, donde tomamos la información que tenemos hasta el momento y la exploramos. Lo que estamos haciendo es, agarramos lo que sabemos hasta el momento, lo que tenemos hasta el momento,
Y exploramos eso, hacemos medidas, hacemos gráficos para nosotros entender a profundidad qué es lo que tenemos. De hecho, esto es una base súper importante porque para todo lo que hagamos de aquí en adelante, en la vida laboral, en todo, siempre la buena práctica es entender nuestro conjunto de datos antes de hacer cualquier modelo, antes de hacer cualquier cosa. Siempre hacemos un análisis exploratorio de datos. Así, por ejemplo, no nos lo pidan, pero nosotros, como somos buenos analistas de datos, igualmente lo hacemos. Entonces, siempre partimos de un análisis exploratorio de datos, porque antes de poder entrar a predecir qué es lo que queremos predecir o hacer cosas más avanzadas, necesitamos entender bien y entender a profundidad qué es lo que tenemos. Entender nuestras variables cualitativas, entender qué es lo que tenemos hasta el momento. ¿Tienes alguna pregunta, Dagoberto? Que tienes el micro abierto. Bueno. Entonces, toda esta parte de exploración es la parte de la estadística descriptiva. Resulta que ya tenemos esas bases, ya lo que queremos hacer es cosas mucho más interesantes. Entonces, ahora sí era lo que yo les venía diciendo, que una vez ya domináramos esta parte exploratoria, íbamos a pasar como una parte más inferencial. Cuéntame, Dagoberto. Si algo tienes ahí el micro cerrado. Cuéntame. Es que se escucha como el ruido de fondo, pero no se te escucha la voz. Si estás hablando no se te escucha, entonces si algo deja la preguntita en el chat. Porque no se te está escuchando, se escucha como el ruido de fondo. Se te escucha. Por el momento, si quieres deja la pregunta en el chat y ya la respondo, porque no se te escucha nada. Bueno. Entonces, porfa, deja la preguntita en el chat que con el micro no se te escucha nada. Bueno. Entonces, mientras dejas la preguntita en el chat, entonces partimos de toda esta parte exploratoria donde tomamos los datos que ya tenemos hasta el momento, los exploramos, entendemos cómo es el comportamiento, entendemos el comportamiento de nuestras variables numéricas, entendemos el comportamiento de nuestras variables categóricas. Entonces, lo que estamos haciendo es entender el comportamiento actual de nuestra base de datos. Ya entendiendo eso, entonces ahora sí es cuando podemos pasar a una parte inferencial, una parte de estadística inferencial. Entonces, esa es justamente toda otra rama diferente. Entonces, ¿cuándo utilizamos el tema de estadística inferencial? Entonces, lo utilizamos cuando justamente queremos inferir, la misma palabra lo dice, queremos inferir cosas acerca de futuro. O de futuro, o donde existe más bien incertidumbre. Entonces, ¿dónde existe incertidumbre? Entonces, un caso es a futuro, por ejemplo, yo tengo información histórica de ventas y tengo la información de todo lo que yo he vendido hasta el día de hoy, hasta el momento, y yo lo que quiero es poder inferir o predecir qué es lo que va a pasar el siguiente mes, qué es lo que va a pasar el siguiente año. Entonces son cosas que todavía no han pasado, entonces son cosas donde yo tengo incertidumbre, porque son cosas que todavía no han pasado. O por ejemplo, así como en el caso que teníamos del ejemplo de clase, donde tenemos ese conjunto de datos, de respuestas de la encuesta diagnóstica, donde la población objetivo son todos los 300 estudiantes de estadística probabilística, pero solamente lo respondieron 157. Entonces lo respondes nada más una parte de esa población y esa parte de esa población lo llamamos una muestra. Entonces, a partir de la información que yo tengo de esa muestra, yo necesito inferir y tomar decisiones de toda la población. Yo ahí tengo que inferir que lo que me respondió la muestra va a extrapolarse o aplicar para toda la población.
respondido, todos me hubieran respondido algo completamente diferente. Yo corro ese riesgo, yo tengo esa incertidumbre. Pero en general, lo que vamos a hacer es, listo, tenemos una muestra y a partir de esta muestra vamos a deducir o vamos a extrapolar esos resultados o vamos a asumir entonces que esto aplica para toda la población y siempre va a existir esta incertidumbre. Entonces tenemos esos dos posibles casos, son como los más generales donde tenemos incertidumbre y resulta que nuestros cerebros funcionan muchísimo mejor cuando trabajamos con números, cuando esa incertidumbre la cuantificamos. Eso nos da más seguridad y eso pues nos da como más seguridad para nosotros tomar decisiones. Cuando ya esa incertidumbre nosotros la cuantificamos. ¿Y cómo es la mejor forma para nuestros cerebros de entender esa cuantificación de la incertidumbre? Pues muy sencillo, le ponemos un porcentaje de probabilidad de 0 a 100%. ¿Qué probabilidad hay de que tal cosa ocurra? ¿Qué tanta probabilidad hay que tal otra ocurra? Y así, al asignarle una probabilidad a un evento de interés en específico, aquí ya voy diciendo algunos conceptos que ya enseguida vamos a explorar más a fondo. Entonces, al yo asignarle una probabilidad de 0 a 100% a algo que me interesa conocer, algo que me interesa saber, pues yo ya puedo tomar decisiones a partir de eso. Entonces, por lo tanto, necesitamos introducirnos al concepto de probabilidad, que este concepto de probabilidad es la base de todo lo que vamos a trabajar aquí en adelante de estadística inferencial. Entonces, para nosotros poder llegar al tema de modelos de machine learning o de aprendizaje automático, incluso para llegar a cosas de inteligencia artificial, para poder llegar como a conceptos mucho más avanzados, es muy importante nosotros tener unas buenas bases, que esas buenas bases ya nos van a permitir hacer muchísimas cosas. Entonces, partimos de un escenario donde tenemos incertidumbre, sea porque no sabemos lo que va a ocurrir a futuro, sea porque no sabemos, no conocemos la información de toda nuestra población, sino que solamente tenemos información de una muestra, y a partir de allí nosotros asignamos probabilidades. Y una vez ya tenemos todo el tema de probabilidad ya dominado, ya lo tenemos claro, ahí es cuando ya entonces podemos empezar a hacer cositas un poquito más avanzadas. Entonces ahí es cuando podemos empezar y decir, listo, vamos a cruzar bases de datos, a partir de esos cruces de esas bases de datos, miremos cómo se influencian diferentes variables, miremos qué pasa si esto entrenamos un modelo con la información que tenemos, a ver qué nos saca de predicción. Entonces ahí, para poder nosotros llegar allá, justamente es importante entender estas bases de probabilidad. Y finalmente todo siempre nos va a llevar a lo mismo, que es tomar decisiones en base a los datos. Bueno. Entonces, normalmente vamos a estudiar algún tipo de fenómeno no determinístico. ¿Cómo así? ¿Eso qué es? ¿Eso con qué se come? Entonces, cuando decimos fenómenos, por ejemplo, determinísticos, estamos hablando de fenómenos que sabemos 100% que van a ocurrir. Por ejemplo, que el agua hierve a los 100 grados, que se congela a los 0 grados, o cosas pues simplemente que la ciencia ya ha demostrado que siempre va a ocurrir. Pero en general, en la vida lo que nos va a interesar estudiar son los no determinísticos, los que no se conoce el resultado antes de observarlo. Entonces, así como, por ejemplo, fue en su momento el tema de las elecciones. Entonces, hasta que no fueron las elecciones, no sabíamos quién iba a quedar. O ahorita con el tema del mundial. Hasta que no se juegue la final, pues no sabemos quién va a ser el ganador del mundial 2026 en este momento. O aquí algunos casos reales. Entonces, supongamos que yo trabajo en el sector de entregas, algo así como estilo Servientrega. Entonces, yo no conozco qué porcentaje de mis entregas van a tener retraso o no van a tener retraso hasta que ocurra efectivamente esa entrega. Pero a mí me va a interesar estimar ese riesgo que exista un retraso en las entregas para a partir de ahí yo tomar decisiones. O supongamos que yo trabajo en una planta de producción, entonces yo quiero estimar esas posibles fallas que existan en mi proceso de producción.
Yo no voy a saber con certeza qué porcentaje de fallas yo voy a tener hasta que las fallas efectivamente ocurran o no ocurran. Pero yo lo que quisiera saber es poder estimar qué probabilidad hay de que ocurra una falla para yo poder tomar decisiones al respecto. O si yo trabajo en el sector salud, entonces de pronto podrán ver ejemplos prácticos con el tema de test de pruebas de embarazo, con el test de COVID, o si trabajan en laboratorio, entonces que saquen una nueva prueba médica, y lo que va a interesar saber es el porcentaje de falsos positivos y falsos negativos en pruebas médicas que tiren algo como positivo como negativo. Entonces, yo lo que me interesa saber es ese porcentaje de fallo, por ejemplo, que pueda tener una prueba médica. O, por ejemplo, si yo trabajo en el sector financiero, en el sector de bancario, entonces me va a interesar conocer qué probabilidad hay de que cierto tipo de transacción sea o no sea fraude. Entonces, ese tipo de cosas son cosas que hasta que no ocurran, no sabemos con 100% de certeza pues si va a ocurrir o no va a ocurrir, pues hasta que ocurre. Pero lo que sí nos interesa estudiar es, bueno, dado que yo tengo esta incertidumbre, pues a mí me interesaría saber es qué probabilidad hay de que ocurra, para a partir de eso yo tomar decisiones. Cuéntame, José Mario. Normalmente, porque se asigna, en cuanto a la probabilidad para este caso como tal, porque se asigna entre 0 y 1. Y no de pronto como si fuera un margen de error, por ejemplo. Listo. Super, tu pregunta es ¿por qué se asigna la probabilidad entre 0 y 1? Correcto. ¿Por qué entre 0 y 1? Sí, o sea, y de pronto no se toma como un margen específico dependiendo de que pueda haber cierto margen de error u otra cosa así por el estilo. Listo. Muy buena pregunta. Entonces ya enseguida vamos allá. Entonces, listo. Entonces nos queda claro que partimos de un fenómeno que todavía, pues que es no determinístico, es decir, no sabemos si ocurra o no ocurre. Hasta el momento que ocurra, lo que queremos saber es la probabilidad de que ocurra o de que no ocurra. Ese fenómeno, y ya enseguida te respondo la pregunta, aquí la tengo presente, ese fenómeno entonces va a ser como algo hasta este momento muy general. Entonces, es algo hasta este momento muy general. Y lo que vamos a hacer muchas veces es ese evento, pues ese fenómeno tan general, lo vamos a acotar a un evento de interés. Entonces, vámonos con algunos ejemplos prácticos. Entonces, digamos que, por ejemplo, acá, a mí lo que me interesa es saber en general es quién va a ganar el Mundial de Fútbol masculino de 2026, para ser como súper específicos, masculino de 2026. Y ese puede ser ese fenómeno que yo quiero estudiar, que enseguida le vamos a dar otro nombre, pero yo voy a acotar eso a eventos en específico. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, que yo quiero saber cuál es la probabilidad de que Colombia gane el Mundial. O yo puedo acotar esto a cuál es la probabilidad de que un país europeo gane el Mundial. Entonces vean que es muy diferente yo hacer como la pregunta general a yo hablar de probabilidad de escenarios muy específicos, que puede ser cuál es la probabilidad de que Colombia gane el Mundial, o de que Argentina gane el Mundial, o que un país europeo gane el Mundial, o que un país latinoamericano gane el Mundial. Entonces vean que aquí nos vamos de algo muy general, que esa pregunta está muy general y la respuesta no la puedo dar en número, a definir ciertos eventos muy específicos que yo sí podría dar esto en número. Entonces, dentro de ese fenómeno general, yo voy a definir qué es lo que quiero medir específicamente, qué es lo que quiero anticipar específicamente, y a eso que quiero medir o que quiero anticipar, la idea es que yo le voy a asignar un número entre 0 y 1, o equivalente entre 0 y 100%. Y aquí estamos hablando que se le va a asignar cualquier número que esté
en medio de esos dos, como puede ser, por ejemplo, un número así, por ejemplo, 0.7985, que el equivalente en porcentaje viene siendo 79.85%, o puedo tener un número, por ejemplo, así, estoy poniendo aquí números pues al azar, que por ejemplo, esto en porcentaje viene siendo 12.56%. Entonces, la idea acá con el tema de probabilidad es que a un evento de interés en específico le vamos a asignar una probabilidad entre 0 y 100%, que puede ser cualquier número decimal que exista entre 0 y 1, o simplemente pues cualquier porcentaje que exista entre 0 y 100%. Entonces, cuando estamos hablando en el tema de probabilidad, las probabilidades las vamos a asignar así, entre 0 y 100%. ¿Por qué? Porque así como dicen en el chat, finalmente vamos a tener que pasa o no pasa. Entonces, finalmente, el evento final de que pase, pues, o pasa o no pasa, entonces es como el equivalente entre 100% o 0%, pero nunca vamos a tener ni el 100% de certeza de que pase algo, ni nunca vamos a tener tampoco el 0% de certeza de que algo no va a pasar, sino que siempre vamos a tener algo de que es muy probable que pase o que es muy poco probable que pase, siempre va a estar dado entre 0 y 1, pero pues tampoco es muy difícil uno garantizar que algo siempre ocurra con un 100% de certeza o que algo nunca ocurra con un 0% de certeza, sino que siempre va a estar moviéndose dentro de ese rango. Ahora sí la pregunta del compañero, ¿por qué no hablamos de un porcentaje de error? Entonces, de hecho, cuando empezamos a hablar de porcentaje de error, eso es un derivado de este tema de probabilidad. Entonces, de hecho, este tema de margen de error tiene mucha relación con lo que veíamos en la estadística descriptiva en cuanto a la desviación estándar, cuanto coeficiente de variación, por ejemplo, pero es como, o sea, eso es como un tema de más adelante, pero digamos que aquí como para responder la pregunta, ya cuando pasemos a hablar de porcentaje de error o de margen de error, es como si estuviéramos combinando ese tema de desviación estándar, de coeficiente de variación, es como si combináramos ese tema con el tema de probabilidad, como si esos dos temas se fusionaran más adelante. Entonces, por eso siempre partimos como de aprender primero el tema de la estadística descriptiva, entender eso, luego pasamos a entender el tema de probabilidad y ya entonces teniendo esas dos bases, entonces podemos empezar a construir conceptos un poco más complejos. Entonces ese concepto que mencionas de margen de error, ya más adelante se estudia en dónde se utiliza, cómo se utiliza, es un concepto un poquito más complejo, pero por el momento estamos entendiendo como desde la base el tema de probabilidad, que por el momento lo que tenemos es, listo, hay un evento de interés y lo que me interesa saber es ese evento de interés, qué probabilidad existe de que ocurra. Y esa probabilidad siempre se va a dar entre 0 y 1. De pronto queda ahí clara la respuesta a la pregunta. Sí, dale, listo, gracias. Lo que pasa es que de pronto me adelantó un poco pensando en de pronto de que si había una asignación de pronto un porcentaje de error o algo, porque se puede dar el caso de que un evento ajeno nos muestre una probabilidad totalmente distinta a la esperada o algo así por el estilo, pues era más que todo eso, pero normalmente, o sea, ahí lo dice, pues sí, es entre 0 y 100, perfecto, pero es entre 0 y... Sí, de hecho, muy buena observación, porque finalmente esta forma en la que enseguida vamos a aprender a asignar probabilidades, igual van a tener, así como tú dices, igual van a tener un error. Entonces, por el momento, antes de conocer justamente cómo se saca ese error que podemos tener al asignar las probabilidades, primero tenemos que aprender justamente cómo se asignan, lo que podemos hacer con ellas, y ya en la medida que vamos construyendo el concepto, entonces ya vamos a llegar allá. De hecho, eso es más tema del siguiente curso. De hecho, ustedes hacen unas preguntas súper interesantes, pero
Muchas cosas que ustedes me han preguntado son cositas del siguiente curso. Entonces esa se ve más, es como en el siguiente curso ya. Listo. Bueno, entonces, probabilidades, eventos en específico, se le asigna, la idea es que vamos a aprender a asignar esas probabilidades a través de diferentes metodologías y todo eso nos va a llevar a tomar decisiones. Eso hasta el momento. Entonces vamos a partir primero como de los conceptos que necesitamos saber. Vamos a ir llevando esto de a poquito. Para algunos puede que ya se sepan esto o que sea recorderis. Recuerden que todo lo voy a ir explicando así despacio, desmenuzadito. Porque también pues muchos venimos de diferentes bases, entonces puede que algunos ya vengan como de ingenierías, otros puede que vengan de otras bases, que esto es primera vez que estudian estos conceptos, entonces de pronto quienes ya tengan estos conceptos un poquito más claros, sí me tienen un poquito más de paciencia. E igualmente también intento, si tienen preguntas un poquito más avanzadas, intento también respondérselas. Listo. Entonces, cuando hablamos ya, entonces estamos centrados en el tema de probabilidad, van a existir tres conceptos que vamos a estar utilizando todo el tiempo. Todo el tiempo vamos a estar utilizando estos tres conceptos. Entonces, tenemos el concepto de experimento aleatorio. ¿Qué es esto de experimento aleatorio? Pues muy fácil. Es esto mismo que ya habíamos explicado acá de fenómeno no determinístico. Entonces, es simplemente el caso general que me interesa responder o la pregunta general, o partimos es justamente de esa pregunta muy general. O sea, es como esa pregunta muy general de la que yo parto. Entonces, por ejemplo, ¿quién va a ganar el Mundial de Fútbol masculino 2026? Ahí como para ser más específicos con esa pregunta, pero esta sigue siendo una pregunta muy general o un escenario muy general. O, por ejemplo, con los otros escenarios, estimar el riesgo de retraso en entregas sigue siendo el escenario muy general. Vean que todavía no estamos haciendo la pregunta más específica como lo hicimos acá, sino que esto sigue siendo cosas que nos interesa estudiar de manera general. O calcular las fallas de producción sigue siendo algo general, interpretar una prueba médica sigue siendo algo general, o las alertas de fraude sigue siendo algo muy general. Entonces, cuando hablamos de un experimento aleatorio, sé que de pronto la palabra experimento, cuando yo personalmente, yo escucho la palabra experimento, yo me imagino un científico así con bata blanca en un laboratorio, con cositas químicas, yo me imagino algo así, pero realmente no va a ser tan así, porque realmente todo lo que estamos haciendo es como si fuera en cierta manera un experimento en cierta medida. ¿Por qué? Porque la idea de un experimento es, yo tengo una duda de algo, los científicos cuando hacen un experimento tienen una duda de algo y lo que van a hacer es hacer un proceso donde van a llegar a conocer ese resultado final. Entonces, cuando hablamos de experimento aleatorio, también decimos que es aleatorio por lo mismo de que es no determinístico, de que yo no conozco el resultado hasta que yo no lo observe. Entonces, por eso viene esta palabra de experimento aleatorio. Entonces, aquí dice un proceso repetible con resultado incierto. Entonces, ya enseguida vamos a ver más posibles ejemplos, pero en general lo asociamos es con eso, con un fenómeno de interés, con algo general que me interesa estudiar, un caso de estudio que me interesa conocer. Entonces, ese experimento aleatorio va a ser eso general que me interesa estudiar o conocer. Y aquí pues con este ejemplo, entonces acá hay otro ejemplo aplicable, entonces dice, una tienda registra si un pedido llega a tiempo o llega tarde. Entonces este vendría siendo, dentro de los conceptos, nuestro experimento aleatorio. Entonces no es que se llame experimento porque, uy, estoy experimentando a ver si algo me funciona o no me funciona, no, sino que se dice que es un experimento aleatorio porque justamente si yo estoy llevando, por ejemplo, este registro de que algo llega a tiempo o de que algo llega tarde, entonces es porque, si yo estoy llevando el registro, es porque justamente me interesa conocer algo a futuro, me interesa conocer algo que actualmente no conozco.
Entonces, ese experimento aleatorio es como eso general que estoy haciendo, ese caso de estudio general o ese fenómeno en general. Ya luego vamos a hablar dentro de ese experimento aleatorio de este concepto que se llama espacio muestral y que la notación va a ser como este omega mayúscula, que es el conjunto de todos los resultados posibles. Entonces, dentro de este ejemplo, si la tienda registra si un pedido llega a tiempo o llega tarde, el espacio muestral pues viene siendo los dos valores que puede tomar ese registro, o a tiempo o tarde. Por ejemplo, hagamos otro ejemplito acá, justamente con esto mismo de quién va a ganar el Mundial de Fútbol masculino de, otra vez se me queda así, masculino de 2026. Entonces, si mi pregunta, mi experimento aleatorio, mi pregunta general va a ser ¿quién va a ganar el Mundial de Fútbol masculino 2026? Supongamos que estamos en el día 1 del Mundial, todavía no conocemos los resultados que de fase de grupos, todavía estamos en el día 0, el día 1 del Mundial, todavía no ha jugado nadie. Si mi pregunta es ¿quién va a ganar el Mundial de Fútbol masculino 2026? Todos mis resultados posibles van a ser todos los países que estén participando en el Mundial. Entonces, yo empiezo acá y yo hago mi lista. Yo hago la lista de todos los países que están participando. Entonces, aquí enumero. Entonces, Colombia, Argentina, Uruguay, Ecuador, México, Brasil, Alemania, Estados Unidos, España, Canadá, y así consecutivamente. Enumero, enlisto todos mis países que están participando. En total son 48 países los que están participando acá. Entonces, ese vendría a ser mi espacio muestral. Todo ese conjunto de países que están participando del Mundial. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que desde el mismo hecho que esté participando, yo ya estoy diciendo que si está participando es porque está participando para ganar, por lo tanto va a tener alguna probabilidad de ganar nada más por el hecho de estar participando. Ya si yo voy a decir países, son países que no estén participando en el Mundial, pues obviamente no va a entrar acá, porque no, pues si no está ni siquiera participando, si ni siquiera pasó las eliminatorias, pues no va a entrar acá dentro de este conjunto. Entonces acá estamos diciendo, me llevo acá este simbolito, entonces este omega mayúscula, entonces mi espacio muestral va a ser todos esos resultados posibles. Entonces en este ejemplo, pues van a ser justamente todos los países que estén participando. Entonces ese espacio muestral, todos los resultados posibles. Ya ahorita vemos más ejemplos. Y vamos a hablar de este otro concepto que es los eventos. Entonces, los eventos, la notación es con letras en mayúscula, por eso aquí puse la A, porque puede ser evento A, evento B, evento C, siempre se denota como con una sola letra en mayúscula, que va a ser como un subconjunto de resultados y que va a ser lo que a mí me va a interesar estudiar. Entonces, vean que en este ejemplo, si bien este era mi espacio muestral que una tienda registra, si un pedido llega a tiempo, un pedido llega tarde, entonces aquí está mi espacio muestral, el evento que me va a interesar estudiar es aquel donde el pedido llega tarde. Entonces vean que de estos dos posibles valores que existen en el espacio muestral, me va a interesar estudiar es este en el que los pedidos llegan tarde. Entonces viene siendo como un subconjunto de ese espacio muestral o ese subconjunto de todos los resultados posibles. Vámonos para este ejemplo. Entonces, supongamos que a mí me interesa estudiar el evento C, le puedo poner la letra que yo quiera, el evento C, que va a ser que Colombia gana el Mundial. Entonces, ese evento C, pues solamente va a tener un elemento dentro de toda mi lista de posibles, que esta es como toda la lista, supongamos que aquí están todos los 48 países, pues en este caso simplemente va a ser un solo elemento, que es Colombia. O supongamos
que mi evento de interés, pongámosle L, por ejemplo, o pongámosle, no sé, E, pues cualquier letra, no hay ningún problema, que es que un país europeo gana el mundial. Entonces aquí de hecho yo puedo empezar y hacer la lista de todos los países europeos que están participando en el mundial. Entonces aquí Alemania, Inglaterra, España, Noruega, etcétera. Si no estoy mal, son creo que 16. Me sé más o menos el número porque ahorita pues también en la clase anterior hicimos como este ejemplo. Entonces en total son 16 los países europeos, los que están participando aquí. Y en general son 48 países en total los que están participando. Entonces, a ver, yo subo esto aquí un poquito. Entonces vean que acá ya es muy diferente el yo hacer la pregunta tan general de quién va a ganar el mundial a yo empezar a estudiar ciertos eventos de interés. Entonces, yo voy a estudiar, por ejemplo, el evento donde Colombia gana el mundial. ¿Para qué? Porque yo quiero saber cuál es la probabilidad de que Colombia gane el mundial. Entonces, esta sería la probabilidad de que Colombia gane el mundial. Así como lo que yo puedo tener de interés, a ver, yo subo esto otro poquito más, así como mi evento de interés puede ser estudiar la probabilidad de que un país europeo Perdóname, Alejandra, disculpa, una pregunta. gane el mundial. Si yo tengo un total de experimentos aleatorios, de eso no hay una forma de yo poder calcular específicamente cuántas probabilidades podría tener ante ese experimento. Listo. Bueno, ahí de pronto lo que te refieres es, digamos, no sé si de pronto te entendí bien. Si tienes un conjunto de experimentos aleatorios, normalmente cuando hablamos como de conjunto de experimentos aleatorios es, digamos, que hagamos simulaciones. Entonces, digamos que desde la programación hagamos un conjunto de diferentes simulaciones de que, por ejemplo, en esta simulación Colombia gana, en esta otra simulación Argentina gana, en esta otra simulación tal gana. Y de hecho, ahí ya es donde entramos a hablar de modelos, donde dentro de esos modelos casi que lo que está haciendo internamente es correr esas diferentes simulaciones y a partir de esas simulaciones ese modelo me va a sacar un resultado. Entonces, eso de pronto es como ese conjunto de experimentos aleatorios, se entendería más bien, es como un conjunto de simulaciones donde existen como diferentes subresultados para llegar a una probabilidad de pronto un poco más específica. No sé si con eso... Es que parto desde el principio. Por ejemplo, tú, sí, en los experimentos aleatorios, tú me colocas que son 48 países, yo tengo un valor total. sí. Si yo tengo un espacio muestral que es de 48, yo quiero saber cuánto es la cantidad de eventos que se me pueden presentar. Ese total. Listo. Ok, como de pronto las diferentes combinaciones. Totalizado sin yo antes haber ido probando de uno en uno y que me esté dando aleatoriamente cada uno de esos eventos, sino yo saber un total de cuántos en este caso específico podría tener. Listo. Listo. Ya te entendí más la pregunta. De hecho, ahí ya entraríamos entonces en el tema de cómo asignar justamente estas probabilidades. Entonces, tenme la pregunta ahí un momentico, tenmela ahí, yo aquí la tengo presente y ya apenas veamos esa parte de la asignación de probabilidades, ya ahí creería que quedaría respondida. Entonces, tenme la pregunta ahí un momentico y ya ahorita volvemos a la pregunta. Cuéntame, Oswaldo.
Si estás hablando no se escucha nada. ¿Ahí me escuchas? Sí, ahora sí. Ok, profe, qué pena. Lo que pasa es que ahorita que estabas hablando de las probabilidades y del modelo, vi en estas elecciones alguien como hacía un modelo en Python y tomaba como, o sea, cuál es la probabilidad de que alguno de los candidatos ganara de acuerdo a los resultados que se iban dando en las mesas, pero me sorprendía era cómo los inputs que tomaba el modelo eran tan rápidos, o sea, cómo hacía desde Python para tomar todos los datos de las mesas de elecciones casi a los minutos, 2 minutos para tenerlo y usarlo para calcular esa probabilidad. Es decir, ¿esto se puede hacer con Python? Sí, literal, sí. De hecho, eso es un ejercicio muy chévere. Acerca del cómo, ojalá no te enrede con la respuesta, pero yo lo que me imaginaría es que eso funciona con una API a la página de la registraduría, que es donde se van subiendo los diferentes boletines. Entonces, en la medida que fuera llegando un nuevo boletín, pues se tiene ya el porcentaje de las mesas informadas. Entonces, obviamente, como que entre mayor porcentaje de mesas informadas, si va habiendo una mayor, una menor diferencia entre un candidato u otro, pues me imaginaría que sería a partir de eso que se está corriendo o de pronto un modelo o de pronto como algún cálculo que se haya creado la persona en específico, como para sacar, por ejemplo, si yo sé que, digamos, en un departamento central como un Santander, una Antioquia, existe una mayor predominación por un candidato de derecha, y yo ya tengo todas mis mesas informadas o una gran mayoría de mis mesas informadas de centro, pero me faltan muchas mesas. Pues del centro digo como normalmente la tendencia es como más hacia el centro del país o hacia como la región andina, es donde más se concentra, digamos, como una tendencia de derecha. Y si yo ya tengo una gran cantidad de mesas informadas hacia el centro del país y donde existe un pensamiento de pronto un poco más de derecha, pero me falta informar muchísimas mesas más de la costa o de departamentos que son como un poco más exteriores, o de pronto en Bogotá también ha sido un poco más, a veces los resultados anteriores tirando un poquito más hacia izquierda. Entonces, me imaginaría que a partir de esa información y del porcentaje de mesas informadas, va sacando como, bueno, si hasta el momento se han informado tantas mesas y existe tanta diferencia porcentual, entonces la probabilidad de que esa diferencia se acerque, pues que esa diferencia se acerque o ya sobrepase, pues ahí como que se va a hacer el cálculo. Por ejemplo, hacia el final, donde ya las mesas informadas eran como un 99.2%. Si las mesas informadas son 99.2%, pero la diferencia entre los dos candidatos es de más del 1%, entonces ahí ya se sabe, ahí era, por ejemplo, cuando ya se sabía con garantía que así todos los votos que faltaran fueran por Cepeda, pues igualmente aunque ya todos los votos que faltaran fueran por Cepeda, igual por porcentaje iba a ganar Abelardo. Entonces era como de pronto así me imagino que funcionaba ese modelo por dentro, pero sí, realmente con Python uno puede hacer todo, uno puede hacer un montón de cosas que no se imaginan. Entonces, listo. Pero ahí ya de pronto estamos hablando un poco más de modelos y de cositas más avanzadas, y justamente para llegar allá, pues necesitamos estas bases de acá. Listo, espero que eso haya respondido de pronto un poquito la pregunta. Listo. Cuéntame, Joan. No, profe, era para complementar. Lo que pasa es que yo miré un modelo que un ingeniero precisamente hizo sobre las proyecciones, o bueno, revisé varios modelos, pero todos los modelos nunca se acercaron realmente a lo que pasó en realidad, que fuera prácticamente la margen de 1%. Casi todos partían de una diferencia del 5 al 10% de diferencia con respecto a las elecciones. Pero más o menos todos partieron de elecciones, primero elecciones de hace 4 años,
después de las elecciones que hicieron con relación a los de Senado y con relación y sumaron la información de primera vuelta, pero en ninguno de ellos se tuvo en cuenta, o sea, ninguno de ellos tuvo un margen tan apretado, casi todos han sacado una proyección de 7% de diferencia. Sí, claro, bueno, no, es que ahí influencia mucho el sesgo de los datos, porque finalmente, por ejemplo, en 3 semanas en las campañas puede ocurrir muchas cosas, puede influenciar mucha información que le salga a uno dependiendo del algoritmo que le salga en internet, y eso puede influenciar mucho en las personas de pronto cambiar su voto. Eso pues es a veces muy difícil estimarlo, como ese de pronto cambio de voto entre una primera vuelta o segunda vuelta. O, por ejemplo, pues también el cambio que puede haber en la mentalidad de 4 años para acá. O, por ejemplo, de hecho, súper interesante, el hecho de que el Senado en mayor, de hecho yo por ahí tengo como una gráfica que divide el Senado en izquierda, centro derecha y derecha, y al sumar izquierda y centro izquierda hay más curules que es derecha y centro derecha. Igual siguen estando muy parejos, pero hay como un poquito más de izquierda. Entonces, sí, o sea, muy difícil el haber predecido con certeza lo que ocurrió, pero pues también teniendo en cuenta el sesgo de los datos, porque finalmente, por ejemplo, para hacer una encuesta certera y hacer una encuesta con un tamaño de muestra lo suficientemente aleatorio de todos los departamentos y lo suficientemente significativo de cada departamento, eso ya requería muchísimos recursos, requería muchísimo trabajo de campo, todo este tema pues de recolección de datos tendría que haber sido súper robusto. Entonces realmente para hacer un trabajo robusto de predicción, ya eso sí, muy difícil, pero al menos pues ahí, por ejemplo, el acercarse un 5 o 7% hasta se diría que es cercano, teniendo en cuenta lo difícil que es poder hacer realmente un modelo preciso. Y por ejemplo, con los resultados del mundial, eso a mí me ha dado una risa, porque es que hay unos resultados que definitivamente no había modelo que lo predijera. Hay unos resultados que de verdad, yo veo eso en internet, a mí me encanta el mundial, sobre todo como desde la mirada estadística. Yo soy así como toda nerdita, pero es que a mí me encanta, es como desde ver cómo los modelos dicen una cosa, pero los resultados a veces han sido unas cosas súper locas, súper diferentes. No sé si han visto por ahí un meme que dice como el mundial está matando las apuestas, porque es que literalmente hay unos resultados que eso no había nadie que lo predijera. Entonces eso me parece súper interesante también de conocer. Entonces así uno haga el modelo más robusto y cruce toda la información y cruce un montón de bases de datos y cruce información histórica y cruce desempeño de cada jugador y cruce un montón de información. A veces el comportamiento de las cosas en la vida real se queda por fuera. Y de hecho ahí también es donde hablamos ya cuando tenemos un modelo que nos tira una probabilidad, entonces también era lo que nos decía el compañero ahorita, bueno, ¿dónde queda el tema de margen de error? Porque justamente esa probabilidad también va a tener un margen de error. Pero ese tema del margen de error, pues ya lo vemos más adelante. Listo. Y la última pregunta que había hecho José Mario, téngamela ahí todavía un momentico, la tengo ahí presente. Entonces, bueno. Entonces, tenemos aquí este ejemplo de lo que podría ser el experimento aleatorio, quién va a ganar el mundial de fútbol. El espacio muestral son todas esas opciones posibles, todos los resultados posibles, que puede ser, en este caso, todos esos países que están participando del mundial, pero vamos a acotar esa pregunta a unos eventos de interés más específicos. Entonces, por ejemplo, que Colombia gane el mundial, por ejemplo, que un país europeo gane el mundial. Entonces, ahí lo estamos acotando a eventos en específico. Entonces, muy importante estos 3 conceptos. El experimento aleatorio, como este tema en general, el espacio muestral como toda esta lista de posibles resultados, y el evento como ya eso súper específico que me interesa estudiar, y justamente pues viene siendo como un subconjunto de todo este conjunto de resultados posibles. Listo, esto era lo mismo acá.
Bueno, vámonos antes de mirar el tema entonces de cómo asignamos las probabilidades, para que nos queden bien claros estos conceptos, veamos unos ejemplos mucho más sencillos antes de mirar este tema de asignar probabilidades, para que estos tres conceptos nos queden bastante claros. Entonces, algo muy sencillo que lo podemos hacer en la casa, tirar una moneda. Entonces, si yo tengo una moneda y yo voy a tirar esa moneda, ¿qué resultados posibles tengo yo al tirar esa moneda? ¿Qué dicen ustedes? Cara o sello. 2. Muy bien. Entonces, el espacio muestral como tal viene siendo como ese listado, cara o sello. Podríamos de pronto considerar un tercero, que es que caiga como parada, pero ese no lo vamos a considerar. Vamos a decir, hay mucho viento, siempre va a caer o cara, va a caer sello. Ahora, eso que me dicen por el chat, de que también lo escuché de otro compañero, eso viene llamándose, y que es muy importante también, el tamaño del espacio muestral. O lo denotamos también como el número, pues aquí como con este numeral, y el simbolito del espacio muestral, que recordemos es este omega. Entonces, cuando decimos que vamos a definir el espacio muestral, es que vamos a listar todas las posibles opciones que podemos tener. Y ya cuando hablamos del tamaño del espacio muestral, pues simplemente contamos el número de elementos que existen ahí en esa lista. Entonces, el espacio muestral viene siendo este de acá, que simplemente es el conjunto de todos los posibles resultados, en este caso cara o sello, y ya el tamaño del espacio muestral, pues simplemente contamos 1 o 2. Listo. Ahora supongamos que a mí me interesa estudiar ya más específicamente es tirar una moneda y que salga cara. Entonces, si vamos a definir este evento, pues simplemente entre cara, que es la primera opción, y sello, que es la segunda opción, pues el único que me cumple es cara. Vamos a decir cara, muy sencillo. Y si vamos a decir cuál es el tamaño de este evento, pues simplemente es 1. Dentro de estas dos posibles opciones, solamente me cumple uno, que es este, cara, y pues el tamaño de este evento, pues es simplemente de 1. Y ahora sí, si nosotros fuéramos a sacar esa probabilidad, entonces vámonos ahora sí al tema de asignar probabilidades. Entonces, vámonos así como en orden, como pasó en la historia. Entonces, resulta que primero hubo un señor de apellido Laplace que dijo: yo quiero asignar probabilidades. Entonces, este señor de apellido Laplace dijo: listo, para asignar probabilidades, entonces vamos a asignarlas dividiendo el número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Eso es lo que dijo este señor Laplace. Entonces, en este caso, este señor se dio cuenta que si él dividía el número de casos probables, que en este caso de tirar una moneda y que salga cara, pues sería 1, sobre el número de casos posibles, que en este caso son 2 casos posibles, pues ahí le da esa probabilidad. Entonces, al dividir el número de casos probables del evento sobre el número de casos posibles, es decir, 1 dividido 2, que es lo mismo que decir 0.5, o que es lo mismo que decir 50%. Entonces resulta que de hecho si uno en código uno puede hacer, y de hecho aquí también por el chat me dijeron 1 sobre 2, si uno de hecho en código uno hace la simulación de el tirar una moneda y que el resultado sea aleatorio, entre mayor número de simulaciones haya, o sea de tiros simulados haya, más va convergiendo a este número del 50%. Y de hecho si uno mismo hace el ejercicio en la casa, entonces yo tiro una moneda, anoto el resultado. Tiro la moneda otra vez, anoto el resultado. Y así, tin, 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 tiro, anoto. Y yo voy viendo que entre mayor número de veces yo tire la moneda, más me va convergiendo a este resultado de que, bueno, pues si cae cara, va a ser el 50% de las veces, o si cae sello, va a ser el 50% de las veces. Listo. Vámonos para otro ejemplito un poquito
mejor. Entonces ahora ya no vamos a tirar una moneda, sino que vamos a tirar 2 monedas. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que son los resultados posibles de tirar 2 monedas? Profe, tengo Ahí una sería como pregunta. caras, dos caras, dos Claro. sellos y cara sello. Cuéntame, cuéntame, Leonardo, la pregunta. Bueno, es que ahí podríamos tomar, bueno, dentro del espacio muestral cara a cara, sello, sello, pero también estaría cara, sello y sello, cara. Ahí tomaríamos ese como uno o tomaríamos aparte. Excelente pregunta y a eso iba. Súper buena la pregunta. Entonces, podemos de hecho tomarlo de cualquiera de las dos formas. Entonces, súper buena la pregunta que haces. Entonces, tomémoslo primero como que el orden sí importa. Entonces, el orden sí importa. Nosotros podemos definir el experimento como nosotros queramos. Entonces, podemos definir que el orden sí importa. Entonces, lo que ustedes decían, cara a cara, sello, 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 cara y cara, sello. Listo. Entonces, este viene siendo mi espacio muestral. Y veo por el chat que me pusieron de una vez que el tamaño del espacio muestral sería 4. ¿Por qué es 4? Entonces, vean que acá algunos detallitos de la notación cuando yo estoy definiendo los eventos. Vean que yo enumero o enlisto cada opción de mi evento, pues primero lo estoy poniendo entre llaves, normalmente de mi espacio muestral, perdón, lo estoy poniendo entre llaves y cada una de las opciones posibles las estoy separando con una coma. Entonces, esto es una opción, esta es otra opción. Acá en este caso, cuando cada opción es compuesta, entonces vean que lo estoy poniendo como dentro de un paréntesis y luego coma, la otra opción dentro de paréntesis, coma, la otra opción dentro de paréntesis, coma, la otra opción dentro de paréntesis. Entonces, en total tendría 1, 2, 3 y 4 opciones que vienen siendo pues el tamaño de mi espacio muestral. Listo. Ahora, entonces definamos un posible evento. Entonces, digamos, este mismo de tirar una moneda y podemos decir, bueno, en este caso, digamos que tirar una moneda y que salga exactamente 2 caras. Que veo que por acá Haider me puso por acá como algo similar a lo que podría ser ese evento. Entonces, en este caso, el único que cumple sería el cara a cara. Entonces, si yo fuera a sacar, pues acá solamente es uno solito el que me cumple, entonces ahí sí sería el número de resultados probables, es decir, pues el número de elementos que existen en este evento en específico, dividido el total de opciones del espacio muestral. Es decir, 1 sobre 4 o 0.25 o 25%. Definamos, por ejemplo, otro evento. Entonces, digamos que tirar una moneda y que salga por lo menos una cara. Entonces, aquí, ¿cuál sería el espacio muestral? Díganme ustedes. Bueno, el espacio muestral no, ¿cuál sería el evento? Perdón. Ahí, ¿cuáles serían los que entrarían acá dentro de este evento? De tirar una moneda y que salga por lo menos una cara. Importante está acá, por lo menos. Entonces, ¿cuáles elementos de acá entrarían? Repíteme, por favor. 75%. Cero cara, sello. Entonces tenemos sello cara, cara sello, pero también entra acá cara a cara, porque estamos diciendo que es por lo menos una cara, es decir, que si tenemos 2 caras, también entran. Entonces, acá el tamaño de este evento es de 3
Y si vamos a sacar la probabilidad de que ocurra este evento, entonces viene siendo el número de casos probables sobre el número de casos posibles, es decir, 3 sobre 4, es decir, 0.75 o 75%. Listo. Si, por ejemplo, lo que decía el compañero, muy importante de esa pregunta, vámonos con el caso de que el orden no importa y sello cara va a ser lo mismo para mí que cara sello. Entonces esto ya nos cambia. Entonces el espacio muestral ya no serían 4 opciones, sino 3 opciones. Tirar una moneda y que salga exactamente 2 caras sigue siendo el mismo, pero acá nos cambia el denominador. Entonces sería 1 sobre 3 o 0.3333, así infinitamente, o el 33.33%. Y acá entonces el tirar una moneda y que salga por lo menos una cara, entonces en este caso que el orden no importa, entonces estamos diciendo que sello cara es lo mismo que cara sello, entonces serían estas dos opciones, entonces serían estas dos, y sería 2 sobre 3 o 0.66, aproximémoslo acá, pues porque se da 666 hasta el infinito, es decir, un 66.67%. Entonces acá no importa el orden, o sea, va a ser lo mismo para mí que salga sello cara a que salga cara sello. Entonces acá estamos diciendo que mi espacio muestral es este, tenemos el tamaño de espacio muestral de 3, solamente tenemos estas 3 opciones, igual al tirar una moneda y que salga exactamente 2 caras sigue siendo 1, entonces aquí la probabilidad de que ocurra esto me cambia, y acá entonces que salga por lo menos una cara, entonces solamente ocurre acá y ocurre acá, entonces el tamaño del evento sería de 2, y ya 2 dividido 3 opciones, entonces ya sería un 66.67%. En este caso de que el orden no importa. Ya esto depende, es yo cómo defina mi experimento. Si yo digo que el orden sí importa o que el orden no importa. Cuéntame, Leonardo, o no sé si con eso respondí la pregunta. Sí, ya lo que dijiste al final ya me la respondiste. Listo, súper. Bueno, entonces, vámonos con otro ejemplito más. Entonces acá estamos diciendo, vamos a hacer otro experimento, tiremos un dado. Entonces, ¿cuál sería el espacio muestral de tirar un dado? Un solo dado. 6. Listo, importante. 6 sería el tamaño del espacio muestral. La definición del espacio muestral, entonces, listo, sería cada cara, entonces el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Así como puso Haider por el chat. Y ya, así como ustedes dicen, entonces el tamaño del espacio muestral vendría siendo 6. Definamos un evento. Díganme ustedes un evento. ¿Qué evento definimos? ¿Qué se les ocurre? Cualquiera. Que sea un número par. Listo. Súper. Entonces, tirar un dado y que sea un número par. Entonces, ¿cuáles serían las opciones posibles dentro de este evento? 3, Díganme ustedes. 2, 4 y 6. Muy bien. Entonces serían 2, 4 y 6. Es decir, el tamaño de este evento sería de 3. Entonces, si vamos a calcular la probabilidad de que ocurra este evento, entonces hacemos 3 dividido 6. Esto lo podemos simplificar a un medio, lo que sería lo mismo que 0.5 o 50%. Aquí al hacer 3 dividido 6, al simplificarlo, este dividido 3 dividido 3 nos da 1, 6 dividido 3 nos da 2, nos da un medio, es decir, 0.5 o 50%. A veces este 3 dividido 6 es un poquito, una vez se confunde mucho. De hecho, a veces como que igual lo tengo que pensar un poquito más porque sí puede ser confuso, pero sí.
3 dividido 6 nos da 0.5 o 50%. Entonces la probabilidad de tirar un dado y que sea un número par es del 50%. Les pongo otro ejemplo. Entonces vamos a tirar un dado y que sea un número mayor a 2. Listo. Entonces, ¿cuáles serían los que entran ahí en ese evento? Del 3 al 6. Pues sería Del un 3 6, al 6. En este caso, vean que estamos diciendo mayor a 2. Es decir, no estamos diciendo mayor o igual, sino netamente mayor a 2. Entonces, en este caso, este tamaño del evento sería 4, porque tenemos acá 4 opciones. Y si sacamos la probabilidad de este evento, entonces hacemos 4 dividido 6, que son igualmente todas las opciones posibles. Esto es lo mismo que decir 2/3. Le sacamos la mitad a este, le sacamos la mitad a este. Entonces eso sería lo mismo que decir 0.6667, o sea, 66.67%. Aquí pues ustedes pueden poner los decimales que ustedes quieran. Entonces ponerle un decimal, 2 decimales, está completamente bien. Diferente entonces al evento que yo diga, no necesariamente se tienen que nombrar en ese orden A, B, C, D. Yo puedo nombrar este evento, no sé, cualquier letra W, no importa. Entonces vamos a definir este evento W, que voy a tirar un dado y sea un número mayor o igual a 2. Entonces en este caso, en este evento W, ahí sí ya me entra 2, 3, 4, 5, 6. Es decir que acá tengo 5 posibilidades. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y la probabilidad de que ocurra este evento, entonces sería 5 dividido 6. Hago acá el cálculo. Eso me da 0.83333, o sea, 83.33%. En este caso acá. Listo. Resulta entonces que este señor Laplace fue el primero que dijo, listo, vamos a calcular probabilidades de esta manera. Pero entonces llega otro señor diferente que me dice, venga, eso no siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque es que aquí usted está sacándome esas probabilidades netamente por conteo. Cuando yo puedo tener información histórica que me dé información mucho más exacta. Entonces, si nos devolvemos al ejemplo del mundial y lo hiciéramos netamente como este señor Laplace, o sea, lo hiciéramos de esta forma que lo estamos haciendo, entonces si fuéramos a calcular esto de acá, esta probabilidad de que Colombia gane el mundial, entonces estamos diciendo que este tamaño de C es solamente 1 porque es solamente una de mis 48 opciones. Entonces, una de las 48 opciones, que esto vendría a ser, esto me da 0.028, lo que es lo mismo que decir 2.08%. Estamos diciendo que bajo esa premisa, Colombia tiene una posibilidad de ganar el mundial del 2.08%. Pero si fuéramos, este es evento C. Si fuéramos a definir otro evento A, que sea que Argentina gana el mundial, vean que ocurre algo muy similar. Pues simplemente sería un solo elemento. Y si saco el tamaño de A, vendría a ser solamente 1. A ver, yo hago esto más grandecito. Vendría a ser solamente de 1. Y si yo fuera a sacar esta probabilidad, entonces también viene siendo 1 sobre 48, que es lo mismo. Entonces me está diciendo, entonces cada país tiene la misma probabilidad de ganar el mundial. Entonces usted me está diciendo, llegó este señor y le dijo a Laplace, entonces usted me está diciendo
que Colombia y Argentina tienen la misma probabilidad de ganar el mundial. Eso no funciona a veces tan así, con casos tan específicos. Entonces, listo, o sea, nosotros podemos sacar esas probabilidades, así como por conteo, que ese fue lo primero, que fue lo que dijo Laplace. Y bajo ese mismo concepto, yo podría sacar acá esta probabilidad de que gane un país europeo. Vean que son 16 países europeos, dividido pues los 48 países en total. Entonces, si eso fuera tan así, entonces diríamos, eso me da 0.33, entonces diríamos que sería un 33.33% de probabilidad que un país europeo gane el mundial. Pero entonces esta forma de asignar probabilidades no está teniendo en cuenta muchas cosas. Entonces, pues no está teniendo en cuenta información acerca de desempeño, no está teniendo en cuenta muchísimas cosas, sino que estamos haciendo esta asignación netamente por conteo. Pero entonces llegó este señor y dijo, venga, eso no siempre va a funcionar así. Para algunos casos más sencillos, como lo es, por ejemplo, tirar un dado, tirar monedas, para esos casos sí va a funcionar así, y si hacemos miles, millones de simulaciones en programación, siempre nos va a tirar hacia estos porcentajes y va a funcionar bien. Pero cuando ya hablamos de casos más de la vida real, pues esto no siempre va a funcionar así, y de hecho, para ser más estrictos, entonces ya no lo vamos a hacer netamente con conteo, sino que lo vamos a hacer pues desde la información histórica que yo tengo. Entonces, devolvámonos al ejemplo, uno de los primeros ejemplos, que era, tengo una tienda y yo hago registro de mis pedidos si llegan a tiempo o llegan tarde. Entonces, habíamos dicho que mi espacio muestral es llega a tiempo o llega tarde, por lo que mi tamaño del espacio muestral es simplemente de 2, o llega a tiempo o llega tarde, entonces 1, 2 posibles opciones. Mi evento A es que el pedido llega tarde, entonces de esas 2 opciones simplemente es esta de acá, tarde. Por lo tanto, mi tamaño de A es 1 solito. Si fuera a sacar esa probabilidad desde el enfoque laplaciano, entonces sería 1 sobre 2, o sea, 0.5, o sea, 50%. Pero entonces yo, como dueño de la tienda, yo digo, ay, entonces va a haber siempre una probabilidad del 50% de que mi pedido llegue tarde. No, eso no es posible. Entonces, yo puedo tener una información histórica, entonces aquí está este otro enfoque, que es, listo, tengo una base de datos históricos de los últimos 100 pedidos, de los cuales 98 llegaron a tiempo. Entonces vean que aquí dice que este enfoque frecuentista es la frecuencia relativa en muchas repeticiones. Este concepto de frecuencia relativa yo lo había escuchado en alguna parte, pero no me acuerdo en dónde, pero eso me suena como para allá de fondo. Bueno, resulta que cuando nosotros vimos tablas de frecuencia, teníamos lo siguiente. Entonces, tengo 2 posibles categorías, o que llega a tiempo o que llega tarde. Nos están diciendo que del total de 100 pedidos, entonces acá pongo 100 pedidos, 98 llegan a tiempo. Por lo tanto, fueron 2 los que llegaron tarde. La frecuencia relativa, nosotros la calculábamos como la división de este valorcito de la frecuencia absoluta sobre el total. Entonces, en este caso, sería 98 dividido 100, lo que es 0.98. En este caso de acá, entonces sería 2 dividido 100, lo que es 0.02. Y pues acá simplemente 100 dividido 100, o sea, 1. Esto lo hacíamos para poder llegar a este cálculo en porcentaje, que es agarrar esta frecuencia relativa, multiplicarla por 100, y ya me daba el porcentaje. Lo mismo acá, entonces esta frecuencia relativa multiplicado por 100, y llegamos al porcentaje, y pues acá simplemente 1 por 100, pues me da 100%. Entonces, realmente en el ACA se les pidió simplemente la frecuencia absoluta y el porcentaje, teniendo en cuenta que la frecuencia relativa es simplemente como ese paso intermedio para poder yo llegar al porcentaje. Y de hecho, en la fórmula que yo les pasé en Python, esa definición de esa función,
pues sacaba, era la categoría, la frecuencia absoluta y el porcentaje. Porque normalmente para la parte descriptiva no necesitamos tanto esta frecuencia relativa, sino que hablamos de que cada categoría está en tanto por ciento. Es como lo que más hablamos desde la parte descriptiva. Pero vean que cuando nos vamos acá a la parte ya inferencial, entonces nos devolvemos un poquito, recordamos este concepto, ¿y qué es lo que nos dice? Entonces, nuestro tamaño del espacio muestral, ¿cuál vendría a ser? Serían los 100 pedidos que yo tengo. De esos 100 pedidos, el tamaño del evento, que son los que llegan tarde, entonces de esos 100, fueron 2 los que me llegaron tarde. Por lo tanto, esa probabilidad sería 2 dividido 100, es decir, 0.02 o el 2%. Entonces estamos diciendo que a partir de esa información histórica, pues ya no es el 50, ya no es una probabilidad del 50% de que los pedidos lleguen tarde, sino que estamos hablando de una probabilidad que a partir de mi información histórica, solamente el 2% de mis pedidos llegan tarde. Entonces ahí fue cuando llegó este segundo señor a decirle a este primer señor, venga, eso no es tan así, yo puedo tener información histórica que me va a ayudar justamente a tener una predicción mucho más acertada de lo que va a pasar. Resulta que llegó otro señor más adelante, todo en estadística realmente son señores, entonces siempre históricamente son señores los que se han inventado estas cosas. Bueno, realmente hay un debate de si las matemáticas o la estadística se inventa o se descubre, eso de hecho me había un video en estos días súper interesante, pero entonces siempre son señores los que han ido construyendo todas estas bases de la estadística. Entonces más adelante llega otro señor y le dice a este como, venga, entonces usted está sacando netamente a partir de información histórica lo que va a pasar a futuro. Entonces aquí de hecho ahora sí se conecta con la pregunta de José Mario. Entonces yo voy a sacar netamente de la información histórica y yo voy a decir que de aquí en adelante se va a comportar exactamente igual como se ha venido comportando. Entonces esa pregunta de José Mario ya se la había preguntado un señor antes, porque yo puedo tener como factores externos o diferentes factores que ya haga que este 2% ya no siempre me cumpla. Entonces, quedémonos en este ejemplo. Entonces, digamos que va a ser diferente los pedidos que lleguen tarde o que lleguen a tiempo, el clima lo va a influenciar y va a ser diferente el clima a inicio de año a el clima a final de año, o va a ser diferente el clima en verano al clima en temporada de lluvias. Y obviamente, entre mayores lluvias haya, mayor aumenta esta probabilidad de que el pedido llegue tarde. Entonces, ahí es cuando llega ese otro señor y dice, venga, eso tampoco, aunque si bien se acerca, esa forma de asignar probabilidades tampoco va a ser tan así como tan estrictamente desde la información histórica, porque van a haber otras variables que me puedan influenciar en esta probabilidad. Entonces, en este ejemplo específico, va a haber una variable de clima que me va a afectar esta probabilidad y va a ser diferente la probabilidad de que un pedido llegue tarde cuando haya un clima bueno a cuando haya un clima lluvioso. Entonces, ahí es donde donde ya llega todo un tema de la siguiente materia. Sé que la respuesta a muchas preguntas es de la siguiente materia, pero pues son cosas que se ven en la siguiente materia. Entonces, en la siguiente materia ustedes van a ver, por ejemplo, el tema de cruce de variables. Ojalá sea yo quien continúe con ustedes, pero si no, pues son otras profes que son también súper tesas, súper amables. Entonces, ya es en la siguiente materia, la de estadística para analítica de datos, donde vemos ese tema de cruce de variables. Entonces, cómo otras variables pueden influirme en que cambie esta probabilidad. Y justamente eso también sienta las bases del entrenamiento de modelos, porque entonces ya luego más adelante llega otro señor y dice, yo quiero inventarme alguna forma que yo pueda entrenar un modelo a partir de bases estadísticas
yo pueda entrenar un modelo de tal manera de que yo, por ejemplo, le pase el parámetro de cómo está el clima de hoy y a partir de pasarle ese parámetro me saque la probabilidad de que hoy un pedido llegue tarde. Entonces vean de que todo esto es como que lo vamos construyendo de a poquitos, todo esto vean que es como que lo vamos construyendo. Entonces justamente esa pregunta que hacía José Mario ahorita, que yo le decía como téngamelo ahí, es eso, o sea, nosotros en este momento estamos sacando desde la parte más básica, vamos a asumir que esos otros señores todavía no han nacido, sino que nos quedamos acá principalmente con estos dos señores, porque pues más adelante vino otra persona a cuestionarse esto justamente, como van a haber otras variables externas que me van a influenciar en esta probabilidad. Entonces, ¿ahí yo qué hago? Entonces, ahí viene un tema de cruce de variables, viene un tema de cruce de bases de datos y nos devolvemos, por ejemplo, acá al tema del mundial. Entonces, obviamente, desde este enfoque de Laplace, esto no va a ser acertado, pues de que un Colombia tenga la misma probabilidad que una Argentina. Entonces, bajo esa misma premisa, vamos a decir que Cabo Verde tiene la misma probabilidad de ganar el Mundial que Argentina. O sea, bajo ese enfoque, simplemente no. Entonces, es a partir de la información histórica. Ya si yo fuera a hacer un modelo de predicción del Mundial, yo, por ejemplo, personalmente, ¿qué haría? Entonces, yo agarro una base de datos donde tengo resultados de partidos amistosos recientes. Agarro otra donde tenga resultados de las eliminatorias. Agarro otra donde tenga el desempeño de cada uno de los jugadores. Agarro otra de pronto si logro encontrar como de las diferentes, si me enfoco por ejemplo únicamente con Colombia, entonces buscaría alguna forma de ver, este jugador juega mejor cuando tiene cerca a estos dos, cuando tiene cerca a estos otros dos. Entonces, si yo fuera el entrenador, entonces bajo los resultados estadísticos yo pondría a jugar a tales y tales, y si ocurre eso, entonces aumenta su probabilidad. Entonces, si ocurre eso, entonces hay uno como que empieza mucho como a jugar con esa información. O, por ejemplo, decir, este equipo normalmente juega con esta formación, y si juega con esta formación, entonces lo más probable es que Colombia juegue con esta formación. Entonces, miramos históricamente cómo se ha desempeñado Colombia en los partidos bajo esta formación. Entonces, uno como que ya desde el conocimiento, y eso que yo no conozco casi de fútbol, pero me encanta el tema de la estadística, entonces, uno como que ya empieza como a jugar con eso, para hacer esos análisis más complejos y entendiendo de que existen muchísimos factores, muchísimas variables que hacen que este porcentaje inicial aumente o disminuya. Entonces, no sé si con eso ahora sí respondí la pregunta que tenías al inicio, José Mario. Sí, mil gracias. Listo, súper. Bueno. Y me encanta que hagan ese tipo de preguntas. Listo. Entonces, cuéntame, Joan. Profe, pero no todo, digamos, se va al tema de estadística, o no sé en qué tema se puede tocar algunas variables. Es decir, si bien es cierto que pueden hacer proyecciones con datos históricos, aterrizándolo al mundial, nosotros tenemos que existieron 22 mundiales, de los cuales solo 8 equipos han quedado campeones, ¿sí? Si bien es cierto, las apuestas dan unos partidos que ganan y otros, pero al final siempre van a ser los 8 mismos partidos, 8 mismos campeones. ¿En qué momento la estadística tiene en cuenta eso? Estas variables. Súper buena pregunta. Yo de hecho veía en estos días también una publicación que cuestionaban por qué es tan difícil predecir los resultados de un mundial, y es justamente porque si nos vamos a nivel de mundiales, lo que tú dices, solamente han existido 22 mundiales y 22 no es un número lo suficientemente significativo como para yo poder hacer predicciones. Puede que ya dentro de 100 años yo ya tenga más información, y aún así, si nos vamos al gránulo, imaginándonos una base de datos de mundiales, si nos pensamos los mundiales como una base de datos y cada fila es un mundial, imagínense ustedes sacar una predicción de una base de datos donde solamente hay 22 datos. Entonces ahí es como que pues ni siquiera yo de pronto les hice un abrebocas de que el número mínimo para uno hacer muchas cosas en estadística era de 30,
por un tema que se llama teorema del límite central, que eso se ve en el otro curso. Entonces, teniendo en cuenta que estadísticamente un número significativo empieza a partir de 30 y ni siquiera llegamos a los 30 mundiales históricamente, entonces por eso a veces es tan difícil poder predecir un mundial y por eso a veces hay tanto margen de error. Ya me imaginaría que ya muchos años más adelante que tengamos más datos históricos en la medida que transcurran muchos más mundiales, ahí ya lo que tú dices ya sí empieza a ser un poco más significativo. Cuéntame, Jaime. Hola, profe, ¿cómo estás? Y buenas noches, compañeros. Profe, pero tengo una duda. Imagínese, sí. Profe, no sé si usted ha escuchado que hay un modelo matemático que ha predicho los últimos 3 campeones y que dice que para este mundial el campeón es Holanda y que Japón saca a Brasil. Inclusive ya le ha pegado a varios y que probablemente se iba a quedar así. Entonces ahí mi pregunta entonces es más, o sea, ¿qué diferencia habría de ese modelo matemático? No sé si lo has visto, lo has estudiado o no sabías, a por ejemplo lo que estamos analizando aquí en diferentes variables en la estadística. Listo. Bueno, ese particular que dices, ese no tengo de pronto la publicación. De hecho, si la encuentras por ahí, me pasas el link, me encantaría verlo. Justamente ahorita, sí, o sea, decir un modelo matemático, un modelo estadístico, bueno, en ese momento, cuando dicen modelo matemático, estamos teniendo en cuenta que la estadística es como si fuera, o sea, ahí estamos teniendo en cuenta como que la matemática es todo un área en general y la estadística es una rama de la matemática. Entonces, de hecho, en la estadística, más adelante vamos a hablar, por ejemplo, en tema de regresión. Entonces, tema de regresión es con fórmulas. Vamos a hablar de regresión lineal, regresión logística, que se utiliza para poder hacer predicciones. Entonces, esas regresiones que hacen parte de la estadística utilizan fórmulas, o utiliza de base las matemáticas. Entonces, ahí es cuando ya nos ponemos en el lado muy matemático de la estadística y estas dos cosas empiezan a ir como muy de la mano. Entonces, cuando dicen como modelo matemático, también es como muy, o sea, entendamos, pues ahí, si dicen modelo matemático, es como que la estadística ya viene incorporada ahí, porque la estadística viene siendo una rama de las matemáticas. Entonces, muchas veces se pueden utilizar, o sea, la gente utiliza como estos dos conceptos como muy a la par. O sea, casi que cuando veamos modelo matemático, va a ser casi que muy a la par de modelo estadístico. De hecho, la gente que estudia estadística pura tienden a tener un pensamiento muy matemático justamente por eso mismo. Veo acá en el chat, veo aquí el chat, al cambiar los datos jugadores cambia la probabilidad, pero es una persona quien ha realizado la predicción, ese modelo va a tener más puntería. Bueno, sí, o sea, normalmente esos modelos es como que agarran como si fuera cada columna. Imagínense que tenemos todas esas bases de datos, las que les decía. Entonces, la base de datos del desempeño de los jugadores, la base de datos del desempeño de los partidos amistosos, la base de datos del desempeño de las eliminatorias. Y es como si crearan una fórmula matemática donde van a decir como listo, si yo sumo la variable de goles y le sumo a los tiros al arco y le resto las faltas, o sea, es como que alguien empezó a jugar como con esta información y creó como su propia fórmula, su propio modelo, donde justamente al correr múltiples simulaciones, probablemente al entrenar ese modelo, pues le ha ido acertando. Y en la medida que van habiendo nuevos partidos, le va sumando esta nueva información para que ese modelo se entrene todavía más, se ajuste de pronto a esta fórmula matemática que se está utilizando y ya va yendo como, sí, va como dirigiendo como esa asertividad del mundial, pues de los partidos. Entonces, normalmente si de pronto vemos como modelo matemático, va a ser muy, o sea, se utiliza como muy similar modelo matemático a modelo estadístico, o sea, se está como utilizando muy a la par, o sea, van muy a la par esos dos conceptos, van muy de la mano. Listo.
Pues también, profe, que entre más variables se tengan y le coloquen al modelo, pues también los resultados serán un poco, tienden a ser un poquito mejores. Ujú. Y más que más variables, también entre más datos, sí, o sea, entre más variables también, pero también entre más datos yo tenga. Entonces, de hecho, es también entre mayor cantidad de datos que yo tenga, que me va de pronto a predecir mejor. Listo. Entonces, yo les decía que estaba este señor y finalmente llegó este otro señor y le dijo, venga, esto no es tan así. Más adelante hubo este otro señor que le dijo a este, venga, también hay otras variables que influyen en eso, pero vamos a suponer que los señores de aquí en adelante no han nacido. ¿Por qué? Porque todavía no hemos llegado allá. Nos vamos a concentrar en estudiar justamente todo lo que parte de estos dos enfoques. Porque ya si estamos empezando aquí a definir eventos, también hay muchas cosas que estadísticamente podemos empezar a predecir o hacer desde cómo hacemos, por ejemplo, operaciones entre los diferentes eventos, que eso ya lo vamos a ver enseguida. Pero antes de eso, bueno, aquí también había otro ejemplo de lo de los pedidos. Antes de eso, es importante también recalcar que existe un tercer enfoque, que es un enfoque subjetivo desde un juicio experto. Les pongo un ejemplo. Supongamos que a mí me interesa saber la influencia del conflicto armado en comunidades campesinas que quedan en departamentos muy alejados y yo estoy estudiando eso. Entonces, sacarlo pues así cosas como por conteo muy difícil, pero a veces también va a ser muy difícil la recolección de datos de ese caso de estudio porque va a ser difícil acceder a esas comunidades. Las comunidades pueden ser pequeñas y puede que no todo el mundo me responda una encuesta, puede que yo no tenga los recursos ni la forma de llegar allá justamente por ese contexto de conflicto armado. Entonces también es un tema de seguridad aparte de un tema de recursos. Entonces, muchas veces este tema de asignar probabilidades tampoco no vamos a hacer ni de esta forma, ni de esta forma tampoco porque no tenemos los datos suficientes, sino que es justamente cuando entran ya los diferentes expertos a partir de lo que han estudiado, a partir de lo que conocen, a partir de la literatura, asignar de pronto probabilidades. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, sacar la probabilidad de que un campesino salga de su situación económica de pronto difícil y vaya y tenga un nivel de escolaridad de pronto más alto, sacar la probabilidad de que eso ocurra, pues ahí va a ser un poco difícil poder dar justamente con la suficiente información como para yo poder decir desde la información histórica qué es lo que ha ocurrido, pero netamente desde una base de datos como tal, va a ser un poco difícil. Pero para eso llegan carreras de pronto como antropología, como trabajo social, que ya vienen siendo personas que ya de pronto han estudiado mucho todo este tema para poder brindar un juicio experto en este tema en específico, que es muy difícil tener la recopilación de los datos. Entonces, cuando es difícil tener los datos completos, pues también está esta opción que es desde el juicio de un experto, desde un criterio informado. Pero nos vamos a quedar principalmente estudiando pues estas dos de acá, la forma laplaciana, la forma frecuentista, pues simplemente acá se dan como las dos definiciones, pero ya vamos a ir como hablando de las dos como muy de la manita. En este momento, ¿qué nos interesa? Entonces, a partir de ahora, nos va a interesar mucho estudiar las cosas a nivel de eventos. Entonces, recuerden, tenemos un fenómeno en general, un experimento aleatorio en general, y nos va a interesar estudiar unos eventos de interés. Entonces, como les había comentado, yo puedo empezar con esos eventos que yo tenga y hacer diferentes operaciones entre eventos. Entonces, vean acá este ejemplo. Resulta que vamos a cambiar ya de ejemplo. Yo tengo una tienda donde yo vendo café, vendo té, vendo otras cosas. Y marketing quiere enviar un cupón a aquellas personas que compran café o que compran té. Entonces veamos esto de forma visual. Resulta que yo puedo tener un conjuntico de personas que son clientes de mi tienda, que estos son aquellos que me compran café.
Entonces, este es una personita que me compra café, este me compra café, este me compra café, tin, 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 tin. Esas son personitas que me compran café. También puedo tener personitas que me compran té. Entonces, yo digo, esta personita me compra té, este me compra té, este me compra té, este me compra té. Pero yo puedo tener personas que me compren tanto café como té. Claro, yo puedo llegar a la tienda y comprar café y comprar té. Entonces, de pronto visualmente, una forma que se vería mejor sería más bien algo así. Algo de esta manera. Entonces, tengo las personitas de pronto que me compran únicamente café, las tengo por aquí. Tengo las personitas que me compran únicamente té. Las tengo por acá. Pero yo puedo tener personitas que me compran tanto café como té. Y las tendría acá. Y yo puedo tener también personas que no me compren ni café ni té, sino que me compren otras cosas. Claro, entonces yo puedo tener personitas que no me compran ni café ni té, sino que me compran son otras cosas. Entonces todo esto vendría a ser como mi universo de posibilidades, que también ese universo pues va a tener este mismo símbolo del espacio muestral porque son casi que todas las posibilidades. Ahora, de hecho, yo puedo nombrar estas personas que me compran café como un evento, digámosle que es el evento C, que este evento C van a ser las personas que me compran café. Y vamos a decir que yo voy a definir estas personas que me compran té como un evento, entonces digámosle que es T, como todos aquellos que me compran té. Ahora me están preguntando por aquellas personas que compran café o que compran té. Entonces, ahí entran las personas que compran solo café, claro. Entran aquellas que compran solo té, claro. Entran aquellas que compran café y que compran té, claro que sí, porque nos están preguntando es por las que compran café o que compran té. Que compren ambas, pues también entra ahí. Entonces, de hecho, nosotros podemos sacar esto con una operación que se llama la unión. Entonces, cuando hacemos esta unión entre eventos, entonces estamos diciendo que vamos a unir a aquellos que me compran café, los unimos, esto es como si fuera una U, esa es la notación, con aquellos que me compran té. Entonces, nosotros utilizamos la unión cuando nos piden algo que sea como una especie, como si fuera con la O. Entonces, cuando nos piden acá, los que compran café o los que compran té, entonces aquí utilizamos esta operación que se llama la unión y estaríamos agarrando todas estas personitas de acá, todas estas personitas de acá. Todos estos son los que me compran café o me compran té. Y estos que me compran ambos, pues también entran acá. ¿Esto para qué me sirve? Bueno, entonces supongamos que marketing quiere enviar un cupón a esas personas que compran café o que compran té. Entonces, justamente, pues yo tengo de pronto en cierta parte los que compran café, en cierta parte los que compran té. Entonces hago aquí la operación de la unión y yo ya tengo esas personitas que me compran café o que me compran té. Resulta que ahora me va a interesar un cupón para aquellos que compran café y, vean acá el lenguaje, y que compran té. Es decir, solamente estos de acá, que son los únicos que me compran café y que también me compran té. Entonces a esa operación se le llama intersección. Intersección. Entonces vamos a sacar
todas aquellas personas que me compran café y la anotación es como si fuera esa misma U, pero invertida. Entonces, sacamos las personas que me compran café y que me compran té. Entonces, esto es del lenguaje que estamos diciendo que vamos a tener únicamente en la intersección aquellas personas que me compran café y aquellas que me compran té. Entonces, café y té. Entonces, esta operación nos daría la de la intersección solamente estas personitas de acá. ¿Para qué? Bueno, pues yo puedo mandarle un bono, como, ay, mira, tú que has comprado café y té, si tú vuelves y compras café y té, tienes tanto descuento. Puede ser un ejemplo. Y finalmente tenemos otra operación que se llama el complemento. Que este complemento funciona como si fuera una especie de negación. Entonces, digamos que yo, por ejemplo, quiero todas aquellas personas que no compran té. Que no compran té. Entonces ahí yo lo denoto como, listo, mi evento té, y le pongo una C aquí chiquita como de exponente, que significa como C de complemento, y aquí estoy hablando de todas aquellas personas que no me compran té, por ejemplo. Entonces serían todas las personas que están por fuera del evento T. Son todas estas que están acá por fuera. Inclusive pues estas acá de la intersección, porque las de la intersección igual, aunque me compren también café, me compran también té. Entonces son todas aquellas que no compran té. Y eso me puede servir a mí, por ejemplo, entonces yo saco de mi base de datos todas aquellas que no me compran té y yo me pongo a mirar otras variables, me puedo poner a mirar otras variables como a ver si, no sé, puedo encontrar algún patrón entre aquellas personas que no me compran té para yo poder pensar, ¿por qué será que no me compra té? Entonces, ahí está esta otra operación, que es el complemento. Entonces, por el momento, tenemos estas tres operaciones entre eventos, la unión, que funciona como una O, la intersección, que funciona como una I, y el complemento, que funciona como una negación. Listo. Entonces, vamos a dejar por el momento hasta acá. Ha sido como de pronto para algunos mucha información hoy con todo este tema de introducción a la probabilidad. Ya la idea es continuar en la siguiente clase, ir agarrando esto también así de a poquitos, que nuevamente lo más importante es que quede bien consolidado el conocimiento antes que empezar y ver un montón de temas. Entonces, listo. No sé si hasta el momento tengan alguna pregunta o si todo bien, entonces dedito arriba. Listo. Sí, profe, yo quería preguntarte algo. Más o menos, ¿qué temáticas serían las que vamos a ver próximamente? ¿Solo probabilidad? Listo. Sí, ya de aquí en adelante, probabilidad. No sé si de pronto lleguemos al tema de conteo, que pues se asocia pues con probabilidad, el tema de técnicas de conteo. No sé si de pronto alcancemos a llegar hasta allá, depende de qué tanto nos rinda en la próxima clase. Lo que vamos a ver ya de aquí es puras cosas relacionadas con probabilidad. Probabilidad condicional, independencia, teorema de Bayes, esos son como los temas que vamos a ver ya de aquí, ya las clases que nos quedan. ¿Y distribuciones es de este curso o del otro? Uy, esa es una pregunta muy interesante, porque es que a veces no la alcanzamos a ver. Ese o es de finales de este curso o es de inicios del siguiente curso. Eso a veces lo estamos hablando como entre las profes que damos las dos estadísticas. A veces, si alcanzamos por tiempo, lo vemos al final de este curso, y si no se ve al final de este curso, pues ya se habla con, si les doy yo o si les da otra profe, el siguiente curso es lo primero que se viene a ver en el siguiente curso. Si no es lo último de este, es lo primero del siguiente. ¿Listo? Listo. Bueno,
Veo por acá, en este corte vamos a seguir con Colab. Sí, en esta parte de probabilidad, la idea es enseñar el concepto teórico y también mostrar el concepto práctico. Creería que en la siguiente clase veríamos algunas cosas de probabilidad aplicadas en la práctica. Obviamente, lo aplicado en la práctica va a ser como una base de datos, entonces va a ser muy del enfoque frecuentista. Igualmente, aunque sea del enfoque frecuentista, podemos sacar eventos, podemos sacar operaciones entre eventos, podemos hacer el tema que nos falta de operaciones entre eventos. Hay muchas cosas súper bacanas que podemos hacer entre diferentes eventos y aplicarlo en una base de datos. Entonces, sí, la idea es aplicarlo también con la práctica. Listo. Fecha de la K1, hoy. Fecha de la K2, de pronto esa era la pregunta. Ese vendría a ser, si no estoy mal, está en la plataforma, si no estoy mal, es como 16 de julio. Se les deja el AK2, se les deja el enunciado dentro de 8 días, dentro de 8 días al final de la clase les explico el AK2. Entonces es importante ahí, pues, si se quieren conectar o ver la grabación, al final de la clase, de la siguiente clase, se les explica el AK2, así como hicimos con el AK1, que se les explicó tema y al final de la clase se les explicó el AK1 y de pronto quedó faltando algo que se veía dentro de 8 días. Entonces vamos a intentar abordar, pues, con lo que hemos visto hoy y con lo que veamos dentro de 8 días. La idea es que abordemos la gran mayoría de lo que entra en el AK2 para que lo que nos quede faltando sea de pronto información de un solo puntico que nos quede faltando y podamos adelantar lo más posible del AK2 con lo que veamos, pues con lo que vimos hoy, con lo que veamos dentro de 8 días y que con eso tengamos la mayor parte del AK2 y ya lo que nos quede faltando de pronto corresponda como un puntico del AK2. Y pues si no estoy mal por fecha sería para 16 de julio, sí, porque esta es la semana 5, 6, 7, 8, si no estoy mal, 16 de julio, jueves. Igual pues las fechas están en C Digital, ahí al inicio del curso. Listo. Entonces, si no hay más preguntas, espero tengan una muy feliz noche. Muchas gracias por estar conectados. Me alegra que esta clase es como la primera que no sea más de las 10. Espero sigan siendo así. Y listo. Que tengan una muy feliz noche.